like a... You should see my farm. There's nothing there. Hola. A doctor or a scientist. Bueno, vamos a comenzar saludando a las personas que nos participan desde América, que están en horario de tarde, y a las personas que participan desde Europa, que ya estamos en horario nocturno. Mi nombre es Marianela Castillo y a nombre de Ecocolmena les doy la bienvenida a este webinar que hemos titulado ¿Cómo ser apicultor y cuidar a las abejas? Estas abejas que nos tienen aquí reunidos, que nos causan preocupación y que queremos aprender todo de ellas, ¿verdad? Entonces, en estos próximos 45 minutos vamos a estar con esta conferencia virtual con el profesor Jesús Manzano, a quien agradecemos por estar con nosotros hoy. Vamos a dar algunas instrucciones. El espacio del chat lo vamos a ocupar solamente una vez que termine la conferencia para hacer sus preguntas, ¿ya? Vamos a tratar de responderlas todas y vamos a hacerlo de forma ordenada al final del webinar. También queremos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, así como en nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar información variada sobre las abejas, vídeos interesantes y webinars pasados igual que les pueden servir. Pueden también conocer nuestra oferta de capacitación y las próximas actividades de los cursos que va a tener Ecocolmena, tanto presenciales como online. Bueno, y agradecemos la participación de cada uno. Sabemos que para algunos es un poco tarde y que pueden estar muy cansados a esta hora, pero bueno, vale la pena. Esperamos que disfruten esta actividad. Y ahora damos paso entonces al webinar con el profesor Jesús Manzano. Buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas para los de Europa y buenas tardes para América. Si veis alguna dificultad en el chat, que es un icono, el típico de chat que hay en esta aplicación, podéis hacer preguntas, comentarios o cualquier incidencia que tengáis. Os rogamos que mantengáis los micrófonos silenciados, porque si no se nos va a meter sonidos, incluso cosas que no controláis, que suceden en vuestra casa o vuestro alrededor. Y cuando queréis hacer una pregunta, cuando abramos turno de preguntas, pues abrís el micrófono o pulsáis una mano, veis una mano abierta por ahí, pues para pedir paso. Agradeceros que estéis aquí, que hayáis dispuesto de vuestros compromisos, de vuestro tiempo, de vuestro descanso, para participar en este webinar, en el que vamos a hablar de cómo ser apicultor, tanto para el que no es apicultor como el que ya lo es, ¿no? Yo me lo pregunto muchas veces, cómo ser apicultor, y de ahí nacen, ¿no?, las inspiraciones, las innovaciones. ¿Por qué ser apicultor y cómo cuidar a las abejas? Nunca olvidemos que si nosotros tenemos abejas sanas, tenemos productos buenos. Si tenemos abejas enfermas, tenemos gastos, tenemos un montón de trabajo que hacer con ellas para tratar de sacarlas adelante y no tenemos productos. Así que lo importante no es que nos enfoquemos en la apicultura al producto, a lo que yo les saco a las abejas. Ellas son generosas campesinas y nuestra labor es corregir muchos defectos que hemos cometido ya y cuidarlas. Bueno, no me voy a enrollar más. Creo que me estáis oyendo todos. Y vamos a estar 45 minutos, quizá nos alargamos un poquito más. La
el webinar se está grabando, así que será publicado, pues tardaremos quizás unas horas, porque esto es un pueblo de la España abandonada y no tenemos una conexión de internet fabulosa como para cargar o descargar archivos muy grandes, y esto va a ocupar mucho espacio. Pero bueno, se publicará. ¿Sí? ¿Alguien ha hablado por ahí? Bueno, levantar la mano cuando alguien quiera hablar, por favor. Y decía que os mandaremos un mensaje con la grabación, con la emisión diferida de este webinar para el que se lo haya perdido, el que no está asistiendo, el que se tenga que marchar o el que quiera volver a revisar los contenidos. Vamos a comenzar. Creo que me conocéis, no voy a entrar en eso. Tenéis mi perfil en Ecocolmena, lo podéis buscar en internet. No voy a entrar ahora en por qué fundé Ecocolmena y cuál es su misión. Vamos a dar alguna pincelada en algún momento. Pero bueno, soy un activista, soy un apicultor, perito judicial en apicultura y he formado ya unas 2.600 personas en apicultura. Con el curso online pues tenemos 25 países y presencialmente hemos hecho cursos en España y Chile. Vamos a entrar en los contenidos. Estamos en una situación difícil, todos lo sabéis, ¿verdad? Estamos en una situación difícil para los bosques, para los mares, para la salud en general. A las abejas, todo lo que está ocurriendo con este modelo de civilización le está poniendo las cosas muy complicadas. Vamos a perfilar algunos detalles, ¿no? Porque es muy importante que los apicultores sepamos lo que está ocurriendo con los animales que tanto admiramos y que cuidamos, ¿no? Y lo que ocurre tiene que ver con muchos factores. Son factores diversos, son cosas que tienen que ver con los apicultores, con una pérdida de la capacidad, digamos, inmunológica, digamos, de salud que tienen las abejas, con el linaje, con la genética. Y tiene que ver también con el entorno agrícola, con la pérdida de hábitats, con lugares donde sí que hay un alimento para las abejas, pero es un alimento circunstancial, porque ocupa muchas hectáreas y durante unas semanas hay alimento y después deja de haberlo durante el resto del año. Las abejas necesitan alimento diverso durante todo el año y para aquellos periodos en los que no hay alimento han inventado una tecnología de conservación que se llama miel. A ellas no les gusta la miel, las abejas comen néctar. A nadie de nosotros nos gustaría comer un pescado, una carne que está congelada desde hace 8 meses cuando tenemos una carne fresca, un pescado, una verdura, ¿no? En el caso de las abejas es lo mismo. Bueno, ellas necesitan una alimentación muy variada y también necesitan algo que desconocemos a veces desde la visión del apicultor. Necesitan medicamentos. No solamente necesitan ir a flores que a nosotros nos cargan con néctar que se convierte en miel nuestras cuentas bancarias, ¿no? Cuando vendemos la miel o cuando vendemos el polen. Para su salud necesitan acceder a multitud de medicamentos, necesitan musgos de los que obtienen unas enzimas y unos hongos. Necesitan también acceder a piedras que contienen sal. Necesitan muchas cosas, como nosotros, ¿no? Para tener una vida saludable. Los factores que afectan a las abejas, como he dicho, algunos tienen que ver con los apicultores. Otros tienen que ver con un escenario global. Partimos de una apicultura en la que, bueno, no existía la apicultura al principio. Lo que existían eran, bueno, seres humanos que iban como cualquier otro mamífero o otro tipo de animales a robarles la miel, ¿no? Y si las abejas, esa colonia era muy defensiva, pues la destruíamos con fuego. De esta manera hemos hecho una pequeña selección natural a lo largo de los miles de años. Luego, la apicultura antigua era una apicultura bastante sencilla. Simplemente teníamos que llevarnos todo, con humo o con fuego, evitar que nos picaran y ser molestados mientras les cogíamos la miel. Y luego la naturaleza proveía, ¿no? La naturaleza era generosa y en esa misma caja, en ese cajón, en esos mimbres, en esa estructura que habíamos creado, volvía a entrar otro enjambre porque la naturaleza estaba llena de enjambres silvestres. Pero llegamos a un punto en el que evolucionamos 8.000 años más tarde, tardamos mucho, 8.000 años, hasta 1850 cuando se inventan los cuadros móviles y ahí comienzan ciertos problemas.
para nosotros, evidentemente, para los apicultores, disponer de cuadros que insertamos, que quitamos, que podemos cambiar cría, que podemos cambiar alimento, que podemos dejar la cámara de cría quieta, donde está la reina y donde está la puesta, e inferir nuestra labor y nuestro manejo por los laterales o por la parte superior, dependiendo de la caja. Todo esto nos ha venido muy bien, ¿cierto, verdad? Pero terminó la enjambrazón. Nos molesta la enjambrazón y tratamos de evitarla, y es el único sistema de reproducción natural que tienen las abejas en el que se transmite riqueza genética, información para adecuarse a las circunstancias y cambios del entorno. Y además fundimos la cera una y otra vez con todos los contaminantes que tiene, metales pesados, tratamientos que ponemos ahora los apicultores, y la volvemos a reutilizar. Antes no era posible. Antes de 1850 no se podía reutilizar la cera. Se reutilizaba para hacer velas o para hacer otro tipo de cosas, usos, pero no volvían a las abejas. Las abejas siempre disponían de la calidad de cera que ellas deseaban. Si no les gustaba la cera, la quitaban, y cuando construían, pues ponían cera nueva. Pero además, a partir de 1850 se da pie a la transhumancia. Y con la transhumancia se acabaron los linajes de abejas adecuados a ciertos espacios naturales, a ciertas circunstancias climáticas. Y además se transmiten las enfermedades. Todo tipo de enfermedades. Y por movimientos de apicultores con abejas europeas en Asia, pues nos encargamos, y con el tráfico global que hay de abejas en el mundo, recordar que hay 2 aviones que salen de Australia todos los días solo cargados de abejas. Aviones grandes, no avionetas. El tráfico de abejas es enorme. Y bueno, pues por esta forma de ser que tenemos, pues se mueve un parásito que se llama varroa, que convive más o menos sin problemas, en simbiosis con la Apis cerana, la abeja asiática, pero que no sabe convivir con nuestra abeja, y nuestra abeja no sabe qué hacer con este parásito. Así que generamos problemas. Y esto, evidentemente, surge a partir de que en 1850 se dispone de cajas que permiten la transhumancia. Imaginaros antes, ¿no? Imaginaos en 1600, que podíamos coger 2 colmenas de tronco que pesaban 90, 120 kilos para un enjambre así de chiquitito, y meterlo en una mula o en un burro y subirnos a un monte a 15 kilómetros más allá, que esa era la transhumancia que existía antes. No había transhumancia. Y además los apicultores hemos hecho, pues insisto en lo que he comentado antes, sistemas de reproducción basados en las peores reinas, en obreras que han sido alimentadas en un esquema de epigenética, modificación de su ADN, como obreras, como hembras obreras. De ahí sacamos reinas, porque no les queda otra a los núcleos huérfanos que sacar aquello en emergencia que pueden sacar adelante, pero no hacen una reproducción natural. Y si no hay una reproducción natural, con una buena construcción epigenética de las reinas, tenemos malas reinas. De hecho, encima, además, cuando nace una reina en un núcleo huérfano, la más mayor, la larva obrera designada para ser reina, que era más mayor en edad, que comió muchas más horas mal, indebidamente, esa emerge la primera y mata a las demás. Así que siempre tenemos a la peor reina. Esto es algo que tenemos que corregir. Parece como que hace 50 años, bueno, no se notaba, pero con la varroa se nota todo. Con la varroa, cualquier debilidad de nuestras abejas se nota mucho, porque la varroa las esquilma, las deja absolutamente débiles, sin respuesta al nosema, sin respuesta a multitud de problemas que tienen, incluso hasta los pesticidas. Los pesticidas podrían ser menos lesivos para las abejas, pero en convivencia con la varroa todo se complica. Todo se hace mucho más difícil. Bueno, pues tenemos que ir a una apicultura nueva, y eso es en lo que trabajamos nosotros. Queremos provocar cambios porque la sociedad está en cambio. No tiene nada que ver lo que estamos haciendo ahora y cómo vendemos la miel, cómo se acerca el cliente a nosotros con lo que ocurría hace 90 años, que no existía Internet. Hace 25 años tampoco existía, ¿no? Para atrás. Todo cambia. Y además ahora la gente está muy preocupada por apoyar al productor primario, a ese productor, agricultor, pequeño ganadero, que es respetuoso con su trabajo y con el entorno y que hace un producto artesano y un producto auténtico, que dice algo, del que no sospechamos que haya adulteraciones, que no hay engaños, que no hay especulación, ¿no? Y que cuando compramos a esa persona no estamos generando cadena de negocio, de beneficio a innumerables intermediarios, ¿no? Esto ocurre ahora.
porque necesitamos volver a conectar con el pequeño productor. Así que ahora tenemos que hacer las cosas de otra manera y eso es muy importante. En Ecocolmena, desde que comenzó el proyecto, practicamos innovación social. De hecho, el proyecto primero que hicimos, que es Apadrinar una colmena, y el segundo, Apicultor por un día, se ha copiado en la mayoría de los países del mundo, en muchos idiomas. Y a nosotros esto nos enorgullece. Hombre, nos parece mal que nos copien las palabras con las comas donde van, ¿no? Bueno, pues cada uno que construya las frases como quiera y que venda ese proyecto, ¿no? Ese programa. Pero bueno, nos enorgullece haber transformado la apicultura, que en el 2013 no permitía la presencia de ninguna persona en los apiarios. Los apicultores no querían contar nada de lo que ellos sabían. Y era, bueno, como algo, no sé, no bien visto que niños o que familias o que unos novios quieran declararse el amor en un apiario, ¿no? Todo esto ha cambiado y nos podemos sentir orgullosos de que hemos formado parte de ese cambio, ¿no? Hacemos concienciación, muchos nos conocéis por las páginas Por un mundo con abejas de Facebook o de Ecocolmena, o en Instagram o en Twitter, y es una labor que nos lleva bastante tiempo. No nos veis vendiendo producto, no ponemos una cosa para... no. Hacemos una labor para que haya conversaciones que hablen de los ecosistemas y de los polinizadores. Que la gente hable de ello, que no hable de fútbol, que no hable de la política, porque hasta ahí hemos llegado todos, ¿no? Estamos ya un poquito hartos, cada uno en nuestros países. Hay que generar también conversaciones que hablen de los polinizadores, que son fundamentales para la seguridad alimentaria y la seguridad ciudadana también, porque si no tenemos dinero para comprar unas manzanas, nos vamos a tener que pelear en la calle por ellas. Así que es una labor bastante callada y que nos lleva a trabajar todos los días de forma intensa. Y queremos siempre, además, que los ciudadanos sean los protagonistas. Nosotros no hablamos a apicultores. Nuestros mensajes no van dirigidos a apicultores. Nuestros mensajes, nuestro trabajo va dirigido a la sociedad. Y en la sociedad hay un grupo que se llama apicultores y apicultoras. Pero la gente tiene interés en las abejas y en lo que está ocurriendo, en la degradación del hábitat, en la pérdida de confianza en si la miel es miel, porque saben ya que el 7 de cada 10 tarros de miel de distintas marcas, pues 7 no son miel. Hay algún tipo de fraude o hay un cebamiento abusivo a las abejas con agua con azúcar. En fin, el ciudadano quiere saber. Así que nos dirigimos a los ciudadanos, que son los protagonistas. Y luego, como veis, nos sostenemos también económicamente y además transmitimos nuestro conocimiento a través de un programa de formación que a nosotros desde esta parte de aquí llamamos polinizar nuevos apicultores. Nosotros polinizamos nuevas personas que lleven abejas a nuevos sitios, pero que lleven abejas no para estresarlas productivamente al extremo, sino con el respeto que hay que tener a este animal tan simbólico y tan especial y evidentemente sosteniendo los proyectos económicamente para que podamos seguir trabajando con ellas, ¿no? Si no, nos dedicaremos a otras cosas, nos dedicaremos a hacer pasteles o a la albañilería. En Ecocolmena, bueno, lo vais a tener como esto, luego en el vídeo lo vais a poder parar, pues os fijáis en los textos, ¿no? Algunas cosas que me las voy saltando. Pero bueno, tenemos distintos proyectos y seguiremos teniendo nuevos proyectos. Y cada año yo creo que innovamos en alguna cosa nueva, que también permite que sirva de inspiración a otros, ¿no? O que otros prueben lo que nosotros hacemos, incluso nosotros aprender de ellos, de sus nuevas formas de ver, de hacer las cosas. Aprendemos de muchas personas. Y bueno, trabajamos en todos los entornos de educación, en investigación, con las empresas, voluntariado. Hay una ONG aquí detrás y tratamos de que los proyectos se sostengan, no que sean solamente ideas. Vamos a entrar ya en el tema. Bueno, algunos de vosotros estáis en el curso online, otros sois exalumnos de curso online, otros sois exalumnos de cursos presenciales. Bueno, para los que no son alumnos y nunca han sido alumnos de Ecocolmena, que sepáis que tenemos un curso online que muchas personas cuando lo finalizan dicen que hemos dado mucho por poco, es decir, que por el precio que cuesta el curso es muy completo. No es un curso de iniciación, es
un curso de iniciación intermedio y casi avanzado en algunas cuestiones. Pero además tenemos una tutoría para luego atender a las personas fuera del curso una vez que lo completan y poder ayudarles en sus proyectos. Bueno, vamos a entrar en materia para que no se consuma mucho esta introducción. Vamos a ver, ¿no?, cómo ser apicultor. Tenemos que primero entender a las abejas y esto debería ser una lección que nos debería ayudar a los seres humanos y a la sociedad en su conjunto, ¿no? Las abejas siguen una máxima que decía la Madre Teresa de Calcuta, que decía algo así como: el que no sirve para vivir... Perdón, la acabo de destrozar la frase. El que no vive para servir, ese es el inicio, el que no vive para servir no sirve para vivir. Y esta es la regla de las abejas. En una colmena no hay 40.000 seres vivos con independencia de opinión, con un futuro diferente para uno o para otras, con unos recursos diferentes, ¿no? En una colmena solamente hay un animal que tiene 40.000 órganos, tiene un pensamiento común, porque tiene un objetivo común. Y todo lo que hacen es servirse las unas a las otras. Cada gesto, cada movimiento, cada esfuerzo que hace una abeja es al servicio de las demás. De las demás como especie no, de las demás como familia, ¿no?, que es lo que les interesa. Y así es como progresan. Yo acuñé una frase que es esta, que se usa mucho por ahí, que en la colmena ningún miembro es más inteligente, ni es más importante, ni es protagonista de nada. Todos, siendo uno, todo el grupo siendo una unidad, un solo animal, son importantes, son inteligentes. Antes os comentaba, por situarnos también un poco, que los apicultores tenemos responsabilidades. Fijaros que cuando nosotros tenemos más abejas en un lugar, en un espacio del que la carga apícola permite, imaginaros que estamos en un espacio, las abejas pueden trabajar hasta 5 kilómetros. Siempre decimos 3, pero si no hay alimento en los 3, o no hay resina en los 3, o no hay agua en los 3, van a andar mucho más. Bueno, pues imaginaos que estamos en un espacio en el que hay alimento en unos periodos del año para un número determinado de polinizadores. Si yo llevo 100 colmenas con 40.000 abejas por colmena, estoy metiendo 40 millones de abejas en un lugar que a lo mejor no da alimento para 40 millones de polinizadores. Pero claro, es que los espacios donde llegan las abejas en transhumancia ya tenían polinizadores silvestres. Es decir, que yo incremento con una carga apícola a un lugar y lo que estoy haciendo es presionar la capacidad de salir adelante de los polinizadores silvestres. Y esto es responsabilidad nuestra. Así que un buen apicultor tiene que saber cuál es la carga, es difícil saberlo, pero cuál es la carga apícola que puede sostener un sitio determinado y no sobrepasarlo con nuestro número de colmenas. Es muy importante, porque si no nosotros somos parte de la ejecución y de la extinción de especies. Somos parte de la pérdida de biodiversidad porque implantamos un animal que por dominancia lo va a ocupar todo, ¿vale? Así que seamos conscientes. Antes decía que como estamos reproduciendo mal, no de forma natural, no a través de la enjambrazón, estamos teniendo las peores reinas. Son reinas que han sido alimentadas en una cuna inadecuada con unos alimentos dirigidos para ser obreras. Y la epigenética, la transformación de cómo se lee el ADN es muy importante en las abejas y sobre todo la construcción de una reina. Pero es que además la larva peor alimentada durante más horas, la larva de mayor edad, que nazca en una realera, siendo los primeros días una larva obrera, emergerá y matará a las demás. Y en las demás habrá alguna larva más joven que comió menos horas mal. Esto creo que lo entendemos todos, ¿no? Y es fácil de entender para alguien que ya es apicultor, para el que no, pues le puede costar un poquito entenderlo. Es decir, que tenemos las peores reinas, con la peor cera, con el peor modelo de alimentación, con un sistema que además ha permitido poner como ejemplo, como paradigma, que si cebamos a las abejas con agua con azúcar, tenemos más producción, y esto en producción ecológica está absolutamente prohibido, porque esto es una falsedad, esto es un fraude.
buena parte de esa agua con azúcar acaba en las celdillas mezcladas con néctar y acaba en el tarro que yo vendo a un cliente diciendo que es miel. Aparte de que esto no es el sistema de alimentación, las abejas, tontos tenemos que ser para pensar que se alimentan de agua con azúcar, se alimentan de muchísimas más cosas. Y necesitan además una variación entre las formas que tienen las sacarosas y las fructosas para que sus enzimas pues progresen toda esa digestión, ¿no? Al final, fijaros que la miel es muy sana para el ser humano porque ya sí la digestión la ha hecho la abeja. Si nosotros consumimos azúcar blanco refinado, la digestión la tenemos que hacer nosotros y tenemos que utilizar B5 pantoténico de nuestro metabolismo para procesar ese azúcar. Y eso es dañino, porque nuestro pantoténico, nuestro B5, está ocupado en otras cosas, en el metabolismo, para lo que fuese. Pero cuando comemos miel, la digestión no la hacemos nosotros, la ha hecho la abeja primero. Y esto es importante, que lo entendamos, que el modelo de apicultura que se ve por ahí, que yo me rasgo las vestiduras y me arranco los pelos, de gente que le pone harinas, bueno, parece que no es malo, ¿no? Con huevos de gallina y con sangre seca de pollo, para que se alimenten las abejas. Todo esto tenemos que pararlo. Todo esto tenemos que pararlo porque tenemos dos grandes presiones. La miel falsa, la miel china, con unos precios de producción bajísimos que salen en el mercado en venta muy bajos. Y además, por otro lado, tenemos a consumidores que podrían pagar algo más por la miel, que ven que echamos huevos a las abejas para que coman, que echamos agua con azúcar, que se ven unos camiones enormes con unos depósitos enormes de 8.000 litros y los apicultores sirviendo agua con azúcar a las colmenas. Esto no puede ser. No puede ser. No podemos decir luego que es que la miel está muy barata, es que así no se puede vivir, esto es una ruina, la apicultura pues, tiene que cerrar porque con estos precios de ventas es insostenible. Pues evidentemente. Hay que defender el producto tiene que ser auténtico y no puede tener agua con azúcar. En fin, tenemos que hacer las cosas de otra manera. Ya sabéis que la abeja es la especie más valiosa. Me voy a saltar porque luego cuando veáis esto en diferido podéis leer los textos. Así trato de ocuparos menos espacio en este webinar. Bueno, sabéis que es la especie más valiosa, pero fue un concurso. No, esto es una decisión de la ONU, como dice alguno por ahí. No, esto fue un concurso entre científicos y una votación popular, pero vamos, nada democrático ni nada, en fin. Lo que está claro es que todos coincidimos en que es la especie terrestre más valiosa. Ella no como la apis mellifera. Cualquier abeja solitaria, cualquier bombus, abejorro, es decir, el grupo de especies de la abeja, que son 22.000, los consideramos como las especies más valiosas. ¿Por qué? Porque han generado toda la biodiversidad en el juego del amor de las plantas. Las plantas antes eran, hace, no sé, si 500 millones de años para atrás, no se polinizaban con seres inteligentes. Era simplemente el aire. ¿Venía el aire o no venía? Mi parte femenina como especie, mis árboles están para allá y sin embargo el viento venía para este lado. El 90%, el 95% de mi polen se dispersaba y no llegaba al destino adecuado, ¿no? Cuando las plantas, algunas de ellas, evolucionan y hacen algo para atraer a un ser inteligente, a un ser vivo, un insecto, con unas formas, con unos colores, con unos aromas, con una recompensa, también dentro de la flor, entonces yo ya controlo a mi vector de polinización. Yo no puedo decir, aire, sopla aire que me quiero reproducir. No, si no sopla, pues no sopla. Pero yo sí puedo atraer un insecto, yo puedo atraer una abeja. Y esta competencia entre las plantas, en qué momento del año, con qué formas, cómo ser más atractivo que otro tipo de especie de planta para que vengan a mí a reproducirme, ¿no? A ayudarme en mi reproducción. Esta competencia ha creado la biodiversidad. Y de esta biodiversidad han surgido los alimentos complejos, los nutrientes complejos, que han permitido el desarrollo de los mamíferos. Si no, hubiera sido imposible. Si solo tuviera plantas que se polinizan por el aire, no hubiera habido el desarrollo evolutivo tan complejo que hemos tenido. Así que le debemos mucho. Es un animal complejísimo, ¿no? Es altruista, tiene gestos simbólicos que no están dirigidos a la reproducción. Todos los seres vivos hacemos ciertos gestos simbólicos para reproducirnos, ¿no? Para tener éxito. Pero las abejas, siendo insectos, es decir, con una capacidad de neuronas, hay que coger el microscopio
y ahondar mucho para verlas, ¿no? Pues hacen gestos simbólicos, lenguajes simbólicos muy complejos. Pero además son altruistas, comprenden el significado del nulo, del cero. Y esto ningún insecto, ningún invertebrado lo conoce. Su comunicación es tan compleja que solamente es equiparable a la de los chimpancés, los orangutanes, los delfines y los seres humanos. Y es un insecto. Un insecto, si lo miramos a una de ellas, a una abeja obrera, pues no significa nada. Pero claro, el conjunto de los 40.000 trabajando por el progreso y el bienestar de ellos, de ellas, en este caso, genera una inteligencia colectiva. Y esto es algo que tiene que aprender el ser humano también, inteligencia colectiva. No solamente trabajar sin el protagonismo propio, sino por el bien de los demás y darnos cuenta de que estamos haciendo mal las cosas, de que tenemos que ayudar a los que no pueden, en fin. La colmena, el que no puede se le expulsa y se acabó. Si eres una obrera que no puedes trabajar, pues se te echan y así no te llevas el alimento de una que debería estar trabajando con ese alimento, ¿no? Pero hay cosas que tenemos que aprender de las abejas, ¿no? La estimergia, ¿no? Es de lo que hablaba. Es un solo animal. Un solo animal. Acostumbraros a verlas como si fuera un enjambre posado en un árbol que se está reuniendo para proteger a la reina dentro. No hay dispersión, no hay gestos defensivos de atacar a nadie, porque hay que proteger al vehículo que tiene el futuro, que es la reina. No nos hemos llevado larvas, por lo cual lo único que puede permitir que tengamos un futuro es la reina. Pues acostumbraos a verlos así. Ese es el animal. Una hembra con capacidad de fecundarse o que ya está fecundada y un grupo de abejas que crean el clima, mantienen la temperatura, la humedad, gestionan la limpieza, crean cunas, limpian las cunas, traen alimentos, cuidan a la madre para que siga poniendo, aunque quienes mandan son ellas. Son las más jóvenes, las obreras más jóvenes las que mandan. Este conjunto es lo que forma la unidad enjambre. Recordad también que hay abejas solitarias, una solo, un miembro solo. Bueno, importante que recalquemos, esto siempre lo digo en los cursos, ¿no? Que cualquier planta, cualquier animal, como en este caso, el milhouse, si tiene relación con una hembra y la fecunda, pues saldrá de una hembra fecundada, aunque el milhouse se largue por ahí, se despiste y ya no coopere, ni fabrique cunas, ni alimente a su novia, ni alimente a la cría, porque una hembra fecundada, siendo un ser vivo normal, es capaz de alimentarse por sí misma, de crear una cuna, un lugar de protección donde parir, donde gestionar una nueva cría y además alimenta a la cría. Los mamíferos lo tenemos fácil porque nuestras hembras además pueden amamantar, ni siquiera tienen que ir a buscar en los inicios los alimentos, ¿no? Pero en el caso de las abejas, de las apis mellifera, no es así. Trabajamos, y esto es algo que debemos de recordar los apicultores todos los días, trabajamos con una especie animal que tiene una hembra que siendo fecundada no come por sí misma, solamente puede comer una cosa que no existe en ningún sitio. No podemos mezclar polen con agua con esto. No existe, ni siquiera en los herbolarios, porque está reducida en agua o es falsa. Como una cosa que se llama jalea real que sale de las mandíbulas, de glándulas que tiene las obreras. Y solamente tiene que comer eso. Es decir, que una reina, como hembra fecundada, que podría parir, no subsiste porque necesita un grupo social que la alimente. Y además, nuestra reina no es capaz de hacer una cuna, ni de comprarla, ni con un plano es capaz de hacerlo. Y las abejas vienen de las avispas. No sabe nuestra reina manejar ni la celulosa, ni el barro. No puede hacer una cuna en ningún lado. Es decir, que no puede parir. Y si pariera, hay un recodo de un árbol, no es capaz ni de crear la temperatura, ni gestionar la humedad, ni alimentar a la cría, ni limpiarla. Así que trabajamos con un ser muy especial. No solamente es el ser vivo, la especie, digamos, animal más importante terrestre, sino que además es el único ser vivo que vais a conocer en vuestra vida, que espero que sea muy larga, en el que una hembra fecundada es incapaz de alimentarse por sí misma, de crear cunas y de alimentar a la cría. Así que trabajamos con este animal tan simbólico, tan especial. Perdonad, un animal que además vive en una esfera, en 3 dimensiones. Vive en una esfera en 3 dimensiones. ¿Veis ahí las esferas en estas diapositivas? Esto cuando la primavera, cuando el momento, digamos, álgido de mucha alimentación y de crecimiento de la colmena es alto, ya no se ve, porque las abejas lo ocupan todo, ¿no? Pero cuando estamos en invierno, otoño, entrando la primavera,
saliendo, ¿no?, del otoño, vemos esta esfera. Y además lo vemos en los propios cuadros. Los propios marcos vemos que hay una zona, si cogiéramos un marco así, vemos que hay una zona en la que está la cría, como formando una semicircunferencia, porque claro, Lastrot se equivocó y hizo un marco así. Si lo hubiera hecho así de grande, veríamos una circunferencia. Veríamos que en los extremos está la miel, lo del futuro y ocasionalmente la cría de zánganos. Y en el centro de esa esfera, en 3 dimensiones, tenemos la reina, tenemos la cría y como corteza de esta esfera tenemos la alimentación inmediata, que es el néctar, no miel, néctar. Nunca va a ser miel, jamás, solo va a ser néctar. Y el polen fermentado que se llama pan de abeja. Hay que diferenciar claramente las celdillas que tienen néctar y al lado, cerca, hay pan de abeja, polen. Eso es alimentación para las abejas adultas y para las larvas. Nunca va a ser un depósito para futuro. El futuro está fuera de la esfera. Y es importante que la esfera crezca o decrezca, no como los seres humanos, que somos 9.000 millones de habitantes y seguimos para adelante. Ellas no. Ellas, si los recursos de ahí fuera, las condiciones de ahí fuera no son las adecuadas, reducen su población, el espacio que reducen lo llenan de reserva y cuando hay optimismo, cuando hay recursos en la naturaleza, hacen expandir su esfera en 3 dimensiones, ocupando el espacio de la reserva porque no hace falta reserva, porque ya tenemos el alimento fresquito y natural ahí fuera. Construyen además con el material, la sustancia natural más adecuada para contener alimentos líquidos. Eso es la cera. La cera no existiría en un himenóptero como las avispas o las hormigas o los bombus, los abejorros. No debería existir. Porque ¿qué papel juega la cera? La cera juega un papel y es que es la sustancia natural más adecuada para contener alimentos líquidos. No podríamos guardar un alimento líquido como el néctar en una celulosa que hace una avispa o en una estructura de barro. Tampoco. No podríamos. Ni siquiera una madera, directamente en la madera, ¿no?, como hace una abeja solitaria, o en la tierra. No serviría de nada porque el néctar lo perderíamos. Así que la cera existe realmente porque la reina de las abejas apis mellíferas no es fundadora. Ella tiene que pervivir. La familia no se deshace en nuevas hembras, nuevas reinas que forman nuevas familias, ¿no? Esta familia tiene continuidad durante años. Y en el momento en que la reina, porque sus ovarios ya pues, no están en buen rendimiento, su capacidad de fertilidad pues, ha reducido, cualquier anomalía, no valga, la van a quitar. Fuera, se llama enjambre, me quito a todas las hermanas mayores obreras que me estorban porque comprometen mi futuro, somos demasiados en esta casa, así que expulso a mi madre y expulso a todas las obreras posibles que sean adultas para que mi familia, las herederas siempre son las jóvenes, tenga continuidad con una nueva reina. Esto de que la reina no pueda alimentarse por sí misma, no pueda crear cunas y no pueda alimentar la cría, la hace una reina no fundadora. No puede fundar una familia, ella misma no. Y la cera y la miel existen solamente por esto, porque hay que dejar recursos de alimento, no solamente para que coman las abejas porque tienen hambre, no, para convertir con la miel y la absorción en el buche personal, en el estómago personal de la abeja, eso en energía, en calor. Hay que mantener 35 grados. Y cuando hace frío, pues hay que consumir miel. Y cuando hace mucho calor, hay que ordenar a las abejas, a las mayores, a las adultas, las que jóvenes son las que mandan, hay que ordenarlas que traigan agua para evaporarla dentro y que se refresquen, ¿no?, las condiciones. Esto es la cera y esto es la miel. Son dos cosas muy importantes, ¿no? Cera, miel, que solo existen porque la reina no es fundadora. Pensar en ello. Es muy importante que lo comprendamos. Bueno, etapa de desarrollo, bueno, perdón, voy a dejar un poco más de segundos aquí este tema para que lo observéis, pero bueno, si muchos de vosotros ya lo sabéis, ¿no? Lo sabéis mejor que yo, además. ¿Y cómo es la epigenética? ¿Cómo las abejas son capaces de manipular cómo las hormonas, cómo el organismo interpreta el ADN? Saltándome partes del ADN y poniéndole más exponente, poniendo más fijación en la interpretación de algunas partes del ADN.
De esta manera construyen reinas o construyen obreras. Los zánganos evidentemente ya son zánganos porque no tienen padre. Es un óvulo que progresa en el desarrollo y la multiplicación celular sin la intervención de un padre, de un esperma. Así que el zángano es zángano. Pero de una hembra podemos hacer cualquier cosa en una colmena. Pero recordar, para hacer una reina tiene que nacer en una cuna, el huevo tiene que estar en una cuna adecuada, circular, no hexagonal. Y además hay que visitarla, a esa larva, cuando empieza a comer. Emerge la larva del huevo, ya tiene boca, no tiene culo, porque si no su caca contaminaría el alimento. Y lo que tiene que hacer es comer y crecer muy rápido. Bueno, pues las obreras visitan más de 2000 veces al día a las larvas que van a ser reinas. Pero desde la primera vez que emergen como huevo y empiezan a comer la jalea real, que es 3 veces más cantidad de lo normal, y además con royalactina, una proteína especial, desde la primera vez que ingieren el alimento son reinas. No comen como una larva que va a ser obrera, que come menos jalea, no tiene royalactina, la visitan 200 veces, no 2000 al día. Es decir, la cantidad de alimento que le dan en cada visita es menor a una obrera que una reina, ¿no? Epigenética, muy importante que entendamos esto. Es una palabra que tiene que estar asociada. Yo creo que cualquier apicultor debería llevar aquí epigenética, ¿no? Como palabra, para entender al animal al que cuida. Flores. Vamos a hablar de flores. Voy a mirar en qué hora estamos ya. Me estoy comiendo mucho webinar. Flores. Jesús, cuando falten 10 minutos, te voy a avisar. Muy bien, gracias. Bueno, no miremos tanto a las abejas, miremos lo que miran las abejas. Y las abejas no le miran, a la biodiversidad presente. Y buscan multitud de cosas, buscan aceites esenciales. ¿Os habéis preguntado cómo es posible que el propóleo tenga un 50% de resina, un 15% de cera, esto varía en función del año y para qué se use el propóleo, y tenga entre un 2 y un 10% de aceites esenciales? ¿De dónde sacan las abejas los aceites esenciales? ¿Los piden por internet? ¿Van a una tienda? Las abejas hacen mucho más de lo que creemos. No van a una flora por néctar y por polen para traernos a nosotros productos o para su familia. Resuelven multitud de problemas y de problemas farmacéuticos. Así que miremos a las flores y interpretémoslas. Tenemos que aprender que estas flores que hay aquí, moradas, a distancia, a 100 metros, llaman más la atención que cualquier otro color, con lo cual estas plantas tienen más ventaja a la hora de utilizar el vector de la polinización, ¿no?, con un animal. Y luego además las formas tubulares, significa que tienen nectarios más grandes, hay una cantidad de recompensa mayor si me acerco a ellas. Tenemos que buscar que en nuestro entorno, si es un apiario estable, como los que tenemos nosotros, que además vienen escolares o que vienen visitantes, hacerlo agradable, pero agradable también desde el punto de vista también de la abeja, es decir, alimentación variada, que haya floraciones en todas las estaciones del año, o en las posibles, y además que haya muchas plantas que un apicultor diría esto no sirve para nada porque no llena tarros de miel, pero son importantísimas para ellas para tener una salud adecuada, porque son plantas medicinales para ellas. Así que tenemos que ir observando este tipo de detalles. Pensar que el equilibrio de la colmena no es tener buenas técnicas de manejo, comprarme un buen ahumador, abrirlas más o abrirlas menos. Es que tenemos que vigilar todo. Cómo es la calidad genética de la colmena, cómo es su alimentación, cómo evoluciona su población, qué tratamientos utilizamos. Revisar la fertilidad de la reina es muy importante. Ver el clima. Bueno, el clima poco podemos hacer, ¿no? Es, digamos, la asignatura que nos debería hacer trabajar a todos los seres humanos. Impedir que este cambio climático arrase con más especies, ¿no? Nosotros vamos a sobrevivir, O sea, el cambio climático no va a exterminar al ser humano. Va a seguir habiendo seres humanos menos, evidentemente. Pero es que la lista de animales y de especies inocentes que están desapareciendo es increíble. Y esto es responsabilidad nuestra. Bueno, tenemos muchas cosas que hacer. La apicultura es un trabajo fabuloso, porque si llueve no trabajamos, si va a llover pronto tampoco trabajamos. Si llovió mucho hace unas horas o el día anterior tampoco trabajamos porque está el camino embarrado y nos vamos a poner perdidos, a lo mejor el coche se nos queda allí. Si hace mucho viento tampoco trabajamos. Si hace mucho frío, por debajo de 12 grados de temperatura sin viento,
o 17 grados con algo de viento, por debajo de esas temperaturas tampoco trabajamos, ¿no? Trabajamos un montón y nos deslomamos. Pero tenemos mucha suerte de trabajar con un animal que se recoge todas las noches a la misma hora. Nosotros nos podemos ir de vacaciones una semana o dos, en primavera no, por favor. En primavera hay que estar ahí todos los días trabajando. Pero nos podemos ir de vacaciones en casi cualquier momento del año despreocupado, ¿no? Nosotros hemos estado esta mañana en el apiario, pero ahora en la tarde, que aquí anochece ya a las 6:30 en invierno, no hemos ido a estabularlas a las abejas, no nos hemos preocupado. O sea, habrán entrado, ¿no? Pues claro que habrán entrado. Es un trabajo bonito porque además somos los primeros defensores en la trinchera frente a los desmanes de este modelo de civilización humana. Somos los que detectamos el abuso de los plaguicidas y los pesticidas, de los herbicidas, los que decimos, pero qué barbaridad, tanto cultivo de la misma cosa, ¿no? Y la pérdida del agua. Estamos ahí en la primera línea de combate. Hay agricultores que nos acompañan, otros que nos perjudican, ¿no? Pero si alguien está en la primera línea de combate es el apicultor. El apicultor tiene que ser un ecologista. No puede ser un especulador que maltrata y esclaviza, como, ¿no?, en los años 1500, a las abejas para hacerlas producir más y más. Y si te mueres, te latigo, ¿no? Bueno, te latigo si no trabajas y si te mueres, pues te cambio por otro, ¿no? No, ese no es el esquema. Ese no es el esquema. Y así no funciona esto. Trabajamos mínimo 6 veces, que es lo que os quería decir con esta diapositiva, al año. Es muy importante que igualemos vigor, que luchemos contra la varroa al inicio de cada campaña, que tengamos un esquema de control, con una ficha en el que hagamos mucha valoración de muchos parámetros por colmena para ver cómo están y que concluyan el año también con un tratamiento contra la varroa igualadas en vigor, evitando pillajes, evitando que trabajemos mucho con colmenas que van a quedar muy débiles o hay que unir. Así que, bueno, un esquema que en el curso vamos a ir entrando en otros temas, ¿vale? Haremos más webinar y los que sois alumnos pues tenéis vuestro curso y los que son exalumnos tienen sus canales de WhatsApp para que entremos en debate en cualquier tema. Tratamientos. Partimos de que las abejas son las mejores farmacéuticas. Saben para qué sirve cada cosa de lo que les rodea, ¿no? De lo que está vivo y lo que está muerto también. ¿Para qué sirven algunas piedras? Importante, ¿no? ¿Qué hace la abeja chupando sal? Pues lo necesitan. Necesitan nitratos. Bueno, pues de esta parte de conocimiento que tienen las abejas tenemos que coger nosotros un trocito y aprender que hay un montón de plantas. En esta diapositiva tenéis de un proyecto que se está haciendo en España, mi colaboración a la hora de ordenar ciertas plantas y de determinar qué se tiene que entender como un tratamiento nuevo, que no tiene que alterar las feromonas, los mensajes químicos de las colmenas, que no tiene que alterar las propiedades de la miel, en fin, bueno, una serie de cosas. Pero bueno, aquí tenéis una lista de las plantas con mayor capacidad. Por error no he puesto primero, segundo, tercero, pero es así. Primero el tomillo, después el cilantro, después el eucalipto. Algunas plantas no estarán en vuestro país, otras sí, pero tenemos que aprender a manejar estas plantas para fabricar aceites esenciales que son muy, muy buenos como acaricidas. Esto, evidentemente, en la Unión Europea estamos obligados a poner un tratamiento farmacéutico. Esto en paralelo, ¿vale? Con lo que estamos haciendo. Para la varroa, otro tips, ¿no?, en este webinar que queremos lanzar, pues hay que hacer un trabajo que no basta con un tratamiento. O sea, no basta con poner una gota de osálico. No basta con poner unas tiras de amitraz. No. Porque si bastara con eso, hace 30 años habríamos acabado con la varroa. No existiría la varroa. No basta. No sirve. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser un trabajo mucho más complejo. Es sistémico. Para nosotros el problema varroa es sistémico. ¿Cómo lo prevenimos? ¿Cómo evitamos la deriva? ¿Cómo garantizamos una buena salud en la colmena? ¿Cómo evitamos que no, por falta de profilaxis y de cómo trabajamos, no seamos nosotros también un vector, ¿no?, de transmisión de la varroa entre un apiario, entre una colmena y otra? Tenemos que tratar de entender estos ciclos de la esfera, cuando tiene muy poca población, para atacar ahí en este momento a la varroa, no cuando tiene mucha población, porque no sirve. El 70% de la varroa está dentro del opérculo donde se desarrollan las pupas de las abejas.
Tenemos que hacer un control de la cría de zánganos fuera de la esfera, controlar cuándo se operculan, cuándo entran de larva a pupa, para desopercularlos, llevarnos una gran parte de la barroa que hay en la colmena y hacer un testeo, ¿no? Tenemos que prohibir a la reina, entre comillas, prohibir, que ponga huevos durante un tiempo determinado, durante el tiempo en el que nosotros tratamos de hacer un control con la barroa. Ya sabéis que la barroa solamente vive en una especie animal de todo el planeta, la Apis mellifera. No puede vivir en una avispa, no puede vivir en un abejorro, solamente puede vivir en la Apis mellifera. Y su periodo de reproducción es dentro del desarrollo de la pupa de la obrera o del zángano. Así que tenemos que tratar de entender todo esto como algo bastante complejo. No pensemos, típica pregunta, Jesús, yo lo que quiero es que me resuelva mi problema. ¿Cómo matamos a la barroa? Pues no se puede matar a la barroa. No se puede. Así que tenemos que hacer un trabajo sistémico. Aquí tenéis varios ejemplos, ¿no? Suelo sanitario, fundamental, fundamental. El control de qué ponemos y de que lo hagamos bien. No mezclemos el osálico con agua de grifo que tiene cloro y lo desactiva. Luego además le echamos el azúcar encima. Bueno, en fin. Perdón, echamos el osálico encima del azúcar cuando ya está hecho jarabe. Hay cosas que hacemos muy mal, muy mal. Tomémonos muy en serio este tema, porque en España hay 2,5 millones de colmenas y el 40% de ellas mueren todos los años por culpa de la barroa. Y diremos, no por culpa de la barroa, sí, por culpa de la barroa. Y de la barroa viene la derivada nosema, y viene la derivada parálisis, y viene la derivada, es decir, un bicho que no deja que tu cuerpo esté sano, que rompe el equilibrio dentro de tu colmena y tus capacidades de trabajar, desencadena multitud de factores, multitud de problemas. ¿No? Evidentemente hay pesticidas y otro tipo de cosas, ¿no? Pero barroa siempre tenemos y nos tiene que preocupar. Profesor, a 10 minutos de concluir. Muy bien. Bueno, vamos a ir terminando, sí. Importante la prueba higiénica, ¿no? Que podamos hacer congelando una parte o llevándonos a casa en el congelador una parte de la zona de pupa donde está la cría operculada y hacerlo en todas las colmenas, pero numerándolo evidentemente para ver quiénes son capaces, como en la imagen que hay en esta diapositiva en el centro, de en 24 horas descubrir sin que huela la pupa a estar muerta, porque está congelada, no huele, no es un hongo que genera una serie no sé la palabra, iba a decir de fecundaciones, no, de fermentos que huelen. Buscamos abejas que descubran que su cría está muerta sin que huela, sin que estén perforadas por un palillo. Si conseguimos esto, serán capaces de descubrir que huele a mierda de barro que hay dentro. Esto es lo que hacen las asiáticas. Y si hay barro adentro, desoperculan, abortan la pupa, pero impiden el desarrollo reproductivo de la barroa. Tenemos que buscar esto, este tipo de pruebas de sensibilidad higiénica. No queremos solo abejas que limpien, que saquen pupa muerta. Queremos que tengan sensibilidad, que con sus antenas descubran el olor de la caca de una barroa. Muy importante trabajar en esa línea. Los test de la barroa, dejar ya de usar azúcar glass o ignorar el conteo. Multitud de personas escriben a Ecocolmenares de muchísimos países, nos piden ayuda, nos dicen que han repuesto su apiario ya quedando en la pobreza porque han muerto sus 200 colmenas y han vuelto otra vez a comprar otras, ponerlas. ¿Y qué se puede hacer? Y cuando les preguntas que cómo andan de barroa, te dicen que no tienen barroa, ¿no? Es humedad del terreno, son otros problemas, no, es la barroa. Y hay que contarla, muy importante que la contemos. Que tengamos claro además que la lucha contra la barroa nos exige un nivel técnico increíble. Tenemos que aprender multitud de cosas. Esto no es pim pam pum, porque depende del clima, depende de las temperaturas mínimas y máximas en un periodo determinado, del volumen de la esfera de la población de la colmena, depende de multitud de factores. Si hemos cosechado la miel, si no la hemos cosechado todavía. Es decir, que el decidir cuándo y qué y de qué manera lucho contra la barroa a través de un tratamiento es algo bastante complicado, ¿no? Así que tomémonos en serio. Porque muchos decimos, bueno, estamos aquí defendiendo al animal más importante del planeta. Ojo, que a lo mejor somos nosotros los que le estamos matando. Porque no ponemos atención o no nos tomamos esto en serio. Y ahora sí, por muy en serio que nos lo tomemos, se nos van a morir. Primero, porque los seres vivos tienen la mala costumbre de morirse. Y segundo, porque es muy complicado que las abejas vivan en estas condiciones.
falta de alimento, tóxicos, la varroa, pero al menos que nuestra falta de pericia, de entendimiento, de conocimiento no sea uno de los agentes que las perjudica. Es lo importante que tenemos que tener. Medicamentos, bueno, hablaremos un día, vamos a hacer un webinar sobre medicamentos. Y terminando ya esta parte de tratamientos, las plantas. Esa es la medicina natural y ellas la comprenden. Pero claro, si no encuentran plantas de las que obtener ciertas sustancias, no se pueden curar. Así que tengamos biodiversidad y busquemos algunas que son beneficiosas. Los lactobacillus, fundamental. El nosema es una enfermedad silenciosa, no da la cara y destruye las colmenas. Al final se queda una reina sola, con cría, abandonada, con 25 obreras y no hay nadie y hay alimento, ¿no? Nosema. Bueno, pues el nosema, como nos pasa a nosotros con algunas enfermedades y algunos cánceres, tiene que ver con un desequilibrio de la microbiota que hay dentro de la abeja. Así que en el estómago de la abeja tiene que haber los bichos que tiene que haber. ¿Y eso cómo se consigue? Pues que visiten lugares donde encuentren esos microorganismos, esas bacterias, esos hongos. ¿Le podemos poner lactobacilos como nosotros hacemos? Pues sí, lo podemos hacer, ¿no? Y bueno, para concluir, simplemente deciros muy rápido que todos estamos obsesionados con la miel, pero en el apiario se hacen 6 productos. Se hace miel, se hace polen, se hace jalea, se hace cera, se hace propóleos y se hace veneno. No nos metamos todos a competir con los chinos. No nos metamos todos a competir con los apicultores que ceban a las abejas con litros y litros de agua con azúcar para hacer una miel muy barata. Hagamos algo más. Y de lo que hagamos en miel, démosle identidad, démosle valor. Que el cliente sepa que hay un esfuerzo detrás increíble y que lo tuyo es auténtico, es verdadero. Muy importante. Vigilemos cómo se presentan los productos. No busquéis el envase más barato. Si el envase es muy barato, el contenido no puede ser muy caro, no puede ser muy valioso. Esto funciona con los anillos, funciona con las casas, funciona con los coches, funciona con todo. Así que cuidemos todos los detalles, desde la tapa, el contenido, el envase. ¿Por qué no hacemos envases de cera? Si la cera es la sustancia natural más adecuada para contener alimentos líquidos, ¿por qué no hacemos tarros de cera, una edición especial para el invierno? Un número limitado. ¿Por qué no jugamos con otro tipo de presentaciones, con los panales, pero con los panales con formas, con corazón, que es típico para el Día de los Enamorados, con multitud de cosas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Prestar el panal entero en los desayunos de los hoteles. Las bebidas. Esto, por ejemplo, que veis aquí, son productos que han salido al mercado con miel ecológica, hidromiel y cerveza, que contienen miel ecológica, que es de cocolmena, o que era de cocolmena cuando estas empresas salieron, ¿no? Adelante. Es decir, que no solamente vamos a producir tarros de miel para competir con todos los demás que hacen miel y todo lo que viene de fuera, que vete tú a saber si es miel. Tendremos que hacer más cosas, ¿no? Incluso medicamentos, ¿no? Utilizar la miel como vía para algunos medicamentos. Y además, basarnos mucho en la tecnología. Ahora somos apicultores, en Cocolmena decimos apicultura 3.0, porque nos basamos también en la tecnología. Fijaros qué anécdota, y ya me estoy extendiendo. Yo llevo investigando y trabajando con las abejas muchísimos años. Y jamás, y he formado más de 2.600 alumnos, ¿no? Jamás se me había ocurrido cómo hacer que las abejas de una colmena no vayan a un cultivo que tiene flor, pero que tiene tóxicos. ¿Cómo hacer que las abejas ignoren un campo y se vayan a otro? Pues ya se puede. Ya se ha descubierto cómo. Porque como ahora la apicultura viene gente que piensa de muchas maneras, que viene de sectores profesionales, académicos muy diferentes, pero que quieren salvar el mundo a través de las abejas, ahora hay multitud de gente pensando de formas muy diferentes. Y se ha descubierto que poniendo un microrobot dentro de una colmena, haciendo el baile de las abejas, la danza, si hacemos que el robot siempre marque ir a trabajar para allá, las abejas se irán a trabajar para allá y no harán viajes hacia el campo contaminado, ¿no? La tecnología juega a nuestro favor, las empresas juegan a nuestro favor, hasta los huertos, los parques solares quieren tener apicultores dentro, ¿no? Las empresas quieren tener colmenas en sus azoteas. Nosotros hemos puesto colmenas, esto por ejemplo es una colmena a medida dentro del hueco de una ventana en un hotel de España. Y la gente pasaba por allí y las veía ahí dentro, una construcción a medida. O la primera colmena que ha estado en la azotea de un hotel, ¿no? Con su jardincito privado, ¿no? Para quedar bonita.
Apicultura urbana. Yo siempre digo que en el futuro la apicultura será urbana o no existirá la apicultura. O la apicultura llega a las ciudades y el ciudadano se involucra, como se involucra haciendo el pan o como se involucra con los huertos urbanos, o no va a existir la apicultura, porque va a ser un producto fraudulento del que nadie confía, esta gente rara. Hay que involucrar al ciudadano y además la apicultura urbana nos va a dar a nosotros, a los apicultores, una vía profesional increíble, pero increíble. Así que, bueno, pues dejemos de ver las cajas como todas iguales. Lanstroth, Dadan, Lions en España, empecemos a ver las cosas de otra manera, porque los ciudadanos quieren las cosas de otra manera. Una caja no cuadrada no encaja en una casa de otro estilo, ¿no? O en unas personas que quieren vivir de otra manera, ¿no? Y enfocar las cosas de otra manera. Y tecnologías incluso como esto que han desarrollado en Israel, en el que hay un robot dentro que atiende a 48 colmenas, cambia la cría, hace la cosecha sin que intervenga un ser humano. Evidentemente son apicultores los que han programado este sistema, ¿no? Pero, y bueno, suena así como raro tener las colmenas en casa, en el salón, ¿no? No suena raro, ¿verdad? Bueno, pues si nos vamos 15 años para atrás, este móvil que tiene 64 gigas, que ocupa esto, ¿no? Y que es más rápido que un servidor que ocupaba toda esta habitación, pues aquella gente de aquella época, si nos vieran con esto, dirían que qué raro esto. Sí. Bueno, pues demos tiempo a que la apicultura urbana y a la gente que se está introduciendo a la apicultura hagan que cambiemos el foco y no pensemos en este apicultor de Perú que tiene 500 colmenas en un medio desierto con 25 bidones abiertos para que coman con la alimentación abierta a las abejas y de cualquier manera. No. Eso se parece a la granja de pollos en las que hay 5.000 pollos en un espacio que no da y que al final acaban siendo, pues eso, una materia con un montón de antibióticos vendida muy barato para que un cliente la pueda consumir. Eso no es lo que queremos en la apicultura. La Flow Hype, de la que hablé hace 2015, ¿no? Hice un análisis sobre ese producto. Y luego no nos olvidemos nunca a las personas que tienen dificultades, a los grupos en exclusión social. No cuesta nada ir a los colegios, pero también si vamos además a grupos sociales que tienen más dificultades, pues mucho mejor que les expliquemos lo que es esto, que nos los traigamos, que aprendan el oficio, ¿no? Para ayudar a otro apicultor o para que ellos mismos emprendan, para darles salidas. Es muy importante nuestra labor social. Y poco más que contaros. Yo ya me pasa mucho tiempo. Bueno, ahí, para el que no lo sabe, en la fotografía de en medio estoy yo, en la Universidad de Alcalá de Henares, con los 40 apicultores de Gran Bretaña que tienen más de 2.000 colmenas. Les organicé su conferencia, su congreso en España en el 2014. Así que tenemos mucho campo, los apicultores, por delante. Terapias, en fin. Vamos a pasar al turno de preguntas y disculpar que yo creo que me he alargado un poquito. Bueno, estamos dentro del plazo, pero si os parece podemos extendernos unos minutos más. O podemos comenzar con las preguntas. Si alguien quiere preguntar... Marcos Ábalos. Sí. Puede desactivar su micrófono o puede escribir en el chat. ¿La velutina se puede cazar indefinidamente o se tiene que controlar la caza de la velutina? Porque tengo entendido que la avispa asiática o vespa velutina es una avispa que amenaza a la abeja de la miel o apis mellifera. ¿Se puede cazar al ataque en plan a por ellas Sí. o no? Marcos, sí, mira, desde hace 6 años vamos a por ellas, ¿no? Desde todos los lugares donde hay presencia en Europa, en Francia, en España, en Italia, vamos a por ella en todos los sitios. Cada año yo calculo que se deben de destruir unos 40.000 nidos, pero esto no significa que acabemos con ella. Esta avispa, que es de este tamaño, va a seguir aquí. O sea, los apicultores tenemos que aprender a convivir con ella. Las abejas van a aprender a convivir con ella. No existe en el horizonte ningún momento en el futuro en el que no haya varroa o no haya depredadores.
Lo que tenemos que hacer nosotros es colaborar en el control, en la presión de la barroa o en la presión de los depredadores como la vespa velutina, nigrotoras, porque se nos ha ido de las manos. Evidentemente ese bicho no tendría que estar donde está, ¿no? Y aquellos que estáis en otros países, en América, donde no está la vespa velutina, prepararos, prepararos. Aquí vino en un contenedor de material de construcción, de cosas de madera, desde China a Francia, y lo que comprendéis que ocurre todos los días en el mundo es que hay miles de barcos y de aviones desplazando materiales. Un nido primario de la vespa velutina es este tamaño, es esto. Esto se esconde en cualquier parte. Así que en el horizonte, y ya hemos aprendido con la pandemia del coronavirus, ¿no? Que en un mes un infectado de un lugar puede estar en Islandia, que normalmente la gente se va de Islandia porque no hay quien viva allí, de lo triste que es, ¿no? Siempre de noche. No, pues alguien entró, ¿no? No salió, sino que entró. Así que prepararos porque en nuestro horizonte va a haber más plagas, más enfermedades y más depredadores. Es que yo hoy he ido a la zona comunitaria que tengo aquí al lado de mi casa, porque yo siempre voy, y Sí. básicamente me he cargado a 20 avispas velutinas y mañana pienso ir a por... Bueno, pues hasta Oye, que se te haga el brazo como Rafael Nadal, fuerte, pero no vas a conseguir aplacarlas. Tú no, quédate ya lo sé, pero a gusto, pero no vas a conseguir aplacarlas. Tenemos que cuanto más, aprender a convivir con ellas. sí, pero cuanto más me cargue será mejor. Sí. Hoy, por ejemplo, he encontrado un nido gracias a mi madre. Y bueno, hemos llamado a los bomberos y justamente mañana me van a llamar para ver por primera vez cómo bajan el nido, incluso es posible que me lo quede. Bueno, es un placer, he aprendido mucho, pero es que ahora me tengo que ir a dormir. Hasta Muy bien, luego. Marco. Hasta luego, Marco. Hasta luego. Adiós. Chao. ¿Alguna pregunta más? ¿Tiene alguien por ahí? Bueno, Álvaro pregunta, ¿dónde se puede conseguir un packing de forma segura? Todos los que he visto algo diferente vienen de muy lejos. Me refiero sin tener que arriesgar o comprar en China o Estados Unidos. Pero con el packing, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos con el packing? ¿Qué es el packing? Álvaro. Álvaro, ¿estás por ahí? Ah, vale. Te refieres, ahora te he entendido. Mira, soy tonto porque estaba pensando que el packing podía ser un tipo de paquete de abejas especial o te refieres al tipo de envases, ¿no? Al tipo de envase, sí. ¿A dónde ponemos la miel? Y perdonar, y perdóname Álvaro, que es el que está yo bastante... Yo estaba pensando en abejas, pues mira, aparte de mirar en las web, ¿no?, internacionales, en Alibaba, en el AliExpress o como sean estas cosas, Amazon, consulta en tu territorio cercano a gente joven, chavalas, chavales, que están trabajando haciendo mermeladas, que están haciendo delicatessen o productos en artesanía, y esos utilizan un packaging especial, no es el típico tarro. Los que trabajan en biocosmética también, los que meten cosas del cannabis, ¿no? Con un aceite dentro de un tarrito. Todos estos trabajan con tipos de tarros diferentes, así que un apicultor que quiera hacer un producto que esté empaquetado de una manera vistosa, que mire a los lados y que vea a otras personas que también están emprendiendo y haciendo las cosas chulas y les pregunte. Andrés, en zonas de mucha pluviosidad, ¿hay alguna recomendación para el manejo? Pues claro, y en las zonas de absoluta sequía y en los países, en las regiones del mundo en el que no hay contrastes entre las estaciones, ¿no? Estaciones con lluvia, estaciones sin lluvia, más profusa o no. Hay que adaptar el manejo de las abejas a cada escenario, a cada entorno. También a la botánica. La botánica también nos hace trabajar de una manera diferente, ¿no? Entonces, en una zona muy lluviosa, vamos a tener que formar colmenas que tengan bastante capacidad de reserva con una esfera en un crecimiento bastante limitado, ¿vale? Para garantizar que tengan suficientes reservas. Nos
sucede lo mismo con un invierno más pronunciado, ¿no? O más largo. ¿Por qué? Porque si llueve las abejas normalmente no trabajan. Con un poquito de llovizna sí, pero si llueve mucho eso lo va a complicar. ¿Qué más tendremos que ver? La humedad en caja, que fomenta la aparición de enfermedades que tienen que ver con hongos, ascosferosis, nosema. Es decir, que tendremos que ver cómo hacemos que nuestra madera, con aceite de linaza, con algún tipo de tratamiento, con un quemado previo, bueno, tendremos que buscar también alguna forma de gestionar las humedades. Va a ser importante. Nuestra miel va a tener un índice de humedad también más alto. Va a ser difícil que llegue como la nuestra o la de muchos apicultores que estén en el 15% de humedad o por debajo del 15, el 13, ¿no? Así que, bueno, pues habría que ver ese escenario y seguramente va a tener muchas patas de estudio. Como digo, la caja, la humedad interior para las enfermedades, la miel, los días de trabajo y la capacidad de reservas que tengan ellas para los periodos largos de lluvias, ¿no? Habrá que tenerlo en cuenta. ¿Alguien más quiere hacer más preguntas? Álvaro, ¿tenéis algún proyecto abierto con alguna universidad actualmente? Pues sí, tenemos un proyecto con Colombia en el que estamos asesorando a un grupo de estudiantes en proyectos que garanticen la biodiversidad y dos trabajos que también estamos haciendo con Chile, uno con arquitectura, estudiantes de arquitectura que están diseñando como ejercicio de semestre nuevas colmenas, tanto para el uso en la apicultura en el campo como para la apicultura urbana, desde el punto de vista del concepto y el diseño de un arquitecto, no de un apicultor. Y también con otra universidad de Chile, que es la misma Universidad de Chile, con un equipo de investigación que está trabajando en cómo eliminar de la cera las sustancias nocivas, tanto tratamientos utilizados por los apicultores como tóxicos utilizados por los agricultores, para limpiar la cera definitivamente. Andrés, ¿la flor del cafeto es buena fuente de polen y néctar? Bueno, a ver, pensad siempre que una planta no tiene que ser la que nos dé todo el alimento que tiene una colmena. Conseguir trabajar con mieles florales es importante porque, bueno, pues hacemos un producto diferencial, ¿no? Pero hay que trashumar. La vivacidad que tiene la naturaleza no nos ofrece solamente una flor con un nectario generoso aportando néctar a las abejas en un momento determinado y ella sola, ¿no? Siempre hay más. Así que no os centréis tanto. Lo que pasa es que, claro, evidentemente, si tenemos un apiario donde hay cafetales, ¿no? Donde hay, pastos para vacas alrededor de castaños, y son anticastaños, porque la hierba en ese momento no tiene flor, bueno, pues va a ser una fuente importante para diferenciar una miel floral, ¿no? Pero las abejas, desde el punto de vista de la sanidad, que es el enfoque que le quería dar yo un poco al webinar y del conjunto, la visión de conjunto, las abejas necesitan muchos tipos de alimentos. Así que si yo tengo 100 hectáreas de una planta botánica que da alimento, bueno, me voy a sentir orgulloso de poder hacer una miel floral, pero voy a tener una preocupación aquí todos los días de que estas abejas no van a salir adelante bien. Así que, bien, el cafeto no conozco porque nunca he estado en territorio donde se cultiva café, pero pensar siempre en la diversidad de alimentación. Tiene que haber una fuente diversa, es importante. Rolando, ¿cuáles son los principales aspectos que se debe tener para iniciar en la apicultura urbana y cómo se debe reutilizar el manejo de dicho apiario? Asimismo, ¿cuántas colmenas serían recomendables para tener? Bueno, la apicultura urbana se diferencia de la apicultura tradicional. Tenemos que tener en cuenta varias consideraciones. Nosotros ponemos un apiario donde nos parece bien que podemos llegar con una camioneta, que esté en buenas condiciones de acceso al alimento, pero cuando hablamos de apicultura urbana tenemos que considerar que las abejas en ningún momento tienen que ver a ciudadanos, no pueden ver a personas moverse en una distancia corta, con lo cual estamos hablando o de paneles, de vallados de frondosidad de plantas o de alturas, ¿no? Edificios, pero es un tema muy importante. Las abejas no deben de ver a ninguna persona.
Porque pueden sufrir ataques por otro tipo de insectos o situaciones que las ponen en tensión, en estado defensivo, y culpabilizar a las personas que pasan por delante, y entonces nos van a ordenar quitar esa colmena, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que la gestión de la enjambrazón es importante, que la cosecha no es el objetivo. Aquí, para un apicultor urbano, sacar 1 kilo o 2 de miel, bueno, está muy bien, evidentemente. Si un ciudadano en una ciudad tiene una colmena, pues querrá alardear y sentirse orgulloso, y evidentemente hay motivo para sentirse orgulloso de tener su propia miel, ¿no? Pero ¿cuánta miel va a tener? ¿5 o 6 tarros de kilo? Cuando seguramente es una persona que consume 25 kilos al año, ¿no? Y es que con 5 o 6 tarros no te da ni siquiera para ti, porque te vienen los amigos, la familia, se los llevan y te has quedado sin probar la propia miel tuya, ¿no? Así que el enfoque a la cosecha no es, el enfoque no es a la producción, el enfoque es a la conservación. Y esto transforma completamente cómo trabajamos con la abeja. Ya la caja no tiene por qué ser tan barata, porque va a tener 500 colmenas o va a tener 100. La caja puede significar una inversión importante, que sea decorativa, que sea bonita, el cómo gestiono las abejas. Hay muchas cosas que van a cambiar ahí, ¿no? Y en nuestro manejo también. Ya nos trabajamos en el campo y después de esta colmena hay otra, y después de esta colmena hay otra, ¿no? Aquí pulsamos un botón de un ascensor, subimos a una azotea o una terraza o en una zona de una universidad, un jardín, todo cambia. Es decir, que es un esquema que transforma la forma. Tenemos que hablar mucho con el cliente. Los apicultores han estado 8.000 años trabajando con sus abejas sin hablar con nadie. Ahora hay que hablar con la gente. Guillermo Montoya, ¿puede abrir su micrófono y hacer la pregunta? Hola, ¿me ven? ¿O nos ven? Hola, saludos a todos. Hola, Guillermo. Hola, saludos de acá de Chihuayante, de Chile. Saludos. Sí. Jesús, mira una consulta. Bueno, en el caso de acá de Sudamérica, la abeja es traída de otros lados. Y hay sectores donde hay abejas nativas. Y ahí me entra la preocupación que cómo establecer porque la apicultura debe ser debe ser llevada de forma equilibrada. ¿Y cómo establecer un equilibrio? Porque sí, acá en Chile por lo menos ha habido un fomento, un crecimiento de la apicultura urbana. Nosotros somos apicultores urbanos y muchos están, pero nosotros, por ejemplo, colindamos con una reserva, y la reserva seguramente debe haber, además que hay abejas nativas. Entonces ahí es cómo buscar como el equilibrio entre la apicultura que ronda zonas de reserva con respecto a... Yo creo que es algo laborioso, parte de dos columnas, dos estructuras en las que apoyarnos. Por un lado, el apicultor, que tiene que tener cierta experiencia, debe de tratar de evaluar qué capacidades hay entre los orígenes, las fuentes y cantidades de alimento y la cantidad de abejas que uno tiene, ¿no? Y esto siempre tenemos alguna intuición, siempre tiramos por encima, ¿no? Pongo más colmenas, pero tenemos una cierta intuición de qué capacidad tiene un lugar, ¿no? Y luego la otra cosa, porque claro, tú hablas de reservas. Si habláramos de cultivos, plantas botánicas que sirven para cultivo, alimentación humana, animal, etcétera, hay una relación directa y está escrita en libros. En la Universidad de Polonia tiene un libro fabuloso que dice: una hectárea de tal especie botánica proporciona tantos kilos de miel, tantos kilos de polen, tanto tal. Entonces ahí podríamos tener un esquema. Pero claro, cuando hablamos de reservas, de biodiversidad, de un monte, de un paisaje, de un entorno no cultivado, no hay gráficas, no hay estadísticas, no hay cuadernos que nos dicen en este espacio no debería haber más de tantas colmenas. Así que tiramos un poco por la intuición, y luego lo que tenemos que hacer es una cosa que a lo mejor es que no hemos pensado en ella, pero tenemos que ir a las universidades y solicitar. Hay muchas ramas de ciencia, en agronomía, en biología, solicitar que la universidad proponga un incentivo para aquellos alumnos que quieran hacer su proyecto final de carrera haciendo evaluaciones de cuál es la carga apícola para un determinado sector. Y si hay fondos, pues a través de los ayuntamientos, de las comunidades, de los estados, de las asociaciones, pues también encargar este tipo de trabajos, que es llamar a una empresa y hacer la cuantificación de un área
a lo largo del año, porque esto va a variar en función de las estaciones y de los meses y de los periodos de lluvia, pues qué capacidad de carga hay para el apicultor. Yo tengo una pequeña regla. Y es, vamos a ver, una colmena afecta a un territorio que puede ser hasta de 5 kilómetros. Vamos a pensar en simple que van a ser 3, ¿no? Si hay biodiversidad, es decir, que si el espacio tiene pastos diversos, no de una planta cultivable, pastos y zonas de arbustos y arbolada, más de 30 colmenas no afectan. A partir de ahí ya uno va a tener que hacer un inventario y cogerse ese territorio y evaluar pues cuántas plantas hay de esto, cuántas tal, aunque sea un cálculo no científico, claro, no estamos preparados para ello, ¿no? Pero hacer una evaluación. Pensar que una colmena necesita transitar dentro de sí misma 120 litros de néctar al año, de media. Puede ser más, puede ser menos. 120 litros. Y un nectario de una planta tipo media llena el buche de una abeja, que son 8 gotas pequeñas. Pues bueno, pues a matemáticas, al Excel, a contar plantas y hacer unos cálculos complejos. Necesitamos que se impliquen otras gentes, ¿no? Estudiantes, científicos, para que nos lo digan y nos digan hasta dónde podemos llegar. Gracias, Guillermo. Miguel Fuentes, puede abrir su micrófono y hacer su pregunta. Hola Marianela, hola Jesús, hola a todos. Mira, me llamó la atención en la exposición de una diapositiva en que tú pusiste que no había que poner cera nueva, cera estirada dentro de la cámara de cría. No alcancé a leer el resto porque pasó muy rápido. ¿Me podrías complementar eso porque me llamó la atención? Gracias. Bueno, a ver, poner cera tenemos que poner porque utilizamos criterios de inmediatez, no de prisa. Si nosotros no ponemos la cera, pues las abejas necesitan dedicar gran parte de sus trabajadoras a construirla, no solo a estirarla, que eso es más fácil, sino a construirla, y eso hay que segregarlo, hay que darle calor, manipularlo para darle forma. Y siempre vamos con prisa, ¿no? Y la ponemos. Yo, por ejemplo, nosotros cuando hacemos reproducción, a los enjambres nuevos les ponemos cera, nosotros le ponemos la lámina. Pero una colmena que ya está establecida, no le ponemos nada, que reutilice la suya. Y cuando no le guste, que la destruya. Yo es una experiencia que he tenido además en Chile, ¿no? Espectacular, como una colmena deshace toda la estructura de sus marcos de cera, que está negra y el pan de abeja ya se ha solidificado tanto que es inmanejable, y lo destruyen y hacen un montoncito. O aquí en el Parque Natural del Barranco del Río Dulce, un enjambre que se situó en una colmena que teníamos allí abandonada, pues, situada en una especie como de almacenillo, pero casi la intemperie. Bueno, pues ese enjambre se metió allí, en esa colmena, y ocupó el espacio que estaba habitado por miles de gusanos y de polillas. Es decir, toda la masa de seda que construyen sus capullos, los gusanos. Y este enjambre, que era pequeñito, ha ido quitando toda esta telaraña y masa de larvas y de gusanos de polilla según va creciendo. Va quitando eso, pero también ha quitado los trozos de cera vieja que había ahí dentro, porque no le gustan, y los tira. Tiran gusanos, tiran sedas, tiran telarañas y tiran también la cera de la familia anterior de abejas, y también tiran el pan de abejas que había dentro. Pero desde un punto de vista conservacionista, de apicultura conservacionista, pues no nos debería de preocupar tanto meterle cera y que ellas lo gestionen. Ellas saben cuando la cera no les sirve y la quieren deshacerse. Y luego me da pie a otra cosa. Y es algo que se está poniendo muy de moda también en la apicultura, sobre todo en Estados Unidos, que es poner marcos, cuadros en la cámara de cría que tienen una estructura de plástico interior y luego ellas hacen la cera por encima. ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, pues permitir que las aceras pongan su propia cera sobre un diseño plantilla en plástico y también garantizar la pureza. La pureza de que las cunas donde van a desarrollarse el huevo, la larva, la pupa de las abejas, sea una cuna limpia, no tosificada. Y además que el producto que ellas manejan como alimento inmediato, que es el pan de abeja y el néctar, no esté tosificado, o sea, no esté intoxicado
intoxicado, ¿no? Intoxicado, estoy jugando con esa palabra. Pues ese es un poco el propósito. No ponerle nosotros que hagan ellas, o ponerles el mínimo posible. Eso debería ser una de las cosas que tendríamos que tener en cuenta. Pero bueno, que esto cada apicultor y en cada momento, ya como digo, un enjambre nuevo hay que acompañarle y hay que ponerle cera para que salga adelante, sobre todo en un lugar donde tenemos una primavera muy corta y después hay sequía y después hay poco alimento. Entonces tenemos que acelerar todo el proceso de acompañamiento para que la colmena se establezca. No sé si he resuelto tu pregunta, Miguel. Sí, en gran parte sí, pero igual las cámaras de cría siempre hay que hacerle una mantención, ¿cierto? Sí. Estoy haciendo una asesoría en un sector muy alejado entre la carretera Vicuña en Valle del Elqui a Andacollo, que es prácticamente desértica, semidesértica, ¿cierto? Y me encontré con una colmena que tenía mucha cera negra, muy negra, y hay lugares que estaban vacíos, no tenían nada, y hay lugares que tenían suela estirada, gruesa, etcétera, etcétera. A lo mejor se refiere a lo que tú dices, que ella misma va limpiando. Sí. Pero la otra parte de la cámara de cría tenía los marcos solamente alambre, y ellas cruzaron la cera, no siguieron el orden del marco, la cruzaron. Sí. Y está muy desordenado. Entonces, Pero por eso es lo lógico. Cuando les ponemos un marco sin la lámina, sin la cera fundida y estampada, ellas van a seguir un diseño natural. La línea no existe como algo, digamos, estricto. Es decir, hay que adecuarse a las formas, a lo que hay al lado, a cómo quieren gestionar el calor. Si además me encuentro un alambre por medio, pues me desdoblo y hago 2 capas o me separo. En fin, que claro, la apicultura, para que sea homogénea y cuando abrimos una colmena nos encontremos en todas lo mismo, abejas y cuadros rectos, pues tiene que tener láminas, ¿no? Si no, pues bueno, pues las formas serían diversas y nos complicaría mucho el trabajo. Pues en la apicultura, bueno, hay que tener un ten con ten. Si uno tiene pocas colmenas, yo como recomendación diría para el que esté empezando es que empiece con el modelo establecido, una colmena lastro, todadan, para entender todo el concepto, el manejo, y esto requiere tiempo, requiere un par de años, y luego ya que haga experimentos y que las deje hacer, que no ponga marcos, que les ponga estructuras diferentes, que se busque un tronco de árbol hueco, que está muerto, que pueda recuperar, que empiece a jugar. Esto para el apicultor que quiere tener un producto de alta calidad y no dedicarse, digamos, a una producción, ¿no? Pero a un apicultor que quiere tener una economía basada en la producción, el nivel, el volumen de producción, pues vamos a tener que tener colmenas que funcionan todas igual y poniéndoles la cera y poniendo tal. Ojalá que sea cera ecológica, orgánica. ¿Alguna pregunta más por ahí? Si os parece, nos ponemos un límite de otras 3-4 preguntas, ¿no? Y habrá más webinar para que sigamos conversando, para que, bueno, pues todo el mundo tenga una idea clara de cuándo terminamos. ¿Alguna pregunta por ahí, Marianela? Luis, ¿puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta? Sí, correcto. Hola, Jesús. Hola, Luis. Mira, volviendo al tema de las zonas lluviosas, yo estoy en el sur de Chile, en Puerto Montt específicamente. Sí. Bueno, ¿cómo puedo enfrentar el tema del clima? Porque la semana pasada fui el día domingo, le saqué las piqueras porque había mucho calor, sol esplendoroso, y ahora llevamos 3 días con truenos y relámpagos. Sí. Bueno, pues yo te diría... Y asistir de nuevo. Yo te diría, Luis, que truenos y relámpagos ellas han vivido durante decenas de miles de años, unos cuantos millones. Es decir, que si sumamos todas las inclemencias que han sufrido en cada territorio, yo creo que nos pasa a todos los apicultores. Una modelización antropomorfa, ¿no?, de cómo es el animal interpretado por el ser humano. No te preocupes tanto. No te preocupes tanto. Ellas desagüan, ¿eh? Si una colmena se encharca dentro de agua, porque no tiene suelo sanitario, como han sido siempre, ellas mismas cogen agua y sacan la cabeza afuera y la vomitan para desaguar. Las va a hacer trabajar, evidentemente. Yo nunca me preocuparía porque una colmena no pueda trabajar mucho porque hay lluvias, porque me preocuparía por cómo yo, por falta de higiene, las introduzco una enfermedad, o por traer enjambres no controlados,
o porque el entorno no es biodiverso. Y yo me imagino que tú, donde estás, Luis, el entorno es muy biodiverso y ellas se buscan la vida, ¿no? Entonces, no te estreses, no lo veas como un pensamiento humano. Ellas esto lo resuelven. No van a tener los rendimientos que tú esperarías porque un libro dice que tienen que producir tanto. Pues no, van a hacer lo que tengan que hacer, ¿no? Y van a funcionar. Preocúpate de lo que hay fuera de la caja, de hablar con los agricultores, que si van a utilizar algún tipo de herbicida, que se pongan de acuerdo, que lo comuniquen, que vean los manuales de buenas prácticas, que te lo digan a ti para cerrar las piqueras y que sea esa media mañana o por la mañana no salgan a trabajar las abejas o llevártelas. Yo creo que el entorno de fuera es lo que nos tiene que preguntar, si falta nutrientes en algún periodo del año. Y nada, como vives en un sitio maravilloso, donde hay unos paisajes increíbles y llueve mucho, pues aguantarse con la lluvia, ¿no? Pues no vas a poder ir todos los días a verlas ni disfrutarlas. Aguantarse es lo que hay. Gracias. Y aprende mucho de los apicultores de la zona, porque claro, Sí. yo, en fin, Sí. es que no paso ni un solo día donde tú estás, con lo cual, o como alguien me ha preguntado antes por los cafetales, ¿no? Pues todavía no he hecho apicultura delante de cultivos de café, así que tampoco la interpretación que puedo hacer es buena. Jesús, una acotación, quizás se refiere a que en Chile se incentiva mucho antes de iniciar la primavera y generalmente los apicultores empiezan muy temprano con sus abejas y luego tenemos falsas primaveras. Por lo tanto, se produce una situación ahí que queda la colmena muy a full y bueno, vienen después semanas muy lluviosas y queda ahí todo. No sé si te refieres a eso. Sí, bueno, pues hay que tener, Luis. si entramos en ese, pues si entramos en ese tema, hay que tener cuidado. Yo siempre digo que, a ver, es una táctica muy inteligente, evidentemente, ¿no? Si van a despertar las flores un día determinado y yo puedo hacer que 42 días antes se incremente la población, poco a poco, de las abejas para que estén en disposición de trabajar con las flores, pues beneficio para mí y beneficio para las abejas porque tienen multitud más de trabajadoras que van a traer acopio dentro de la colmena, ¿no? Bien, entonces incentivar la postura con un alimento de excitación, bien, pero ojo, claro, cuando vienen periodos como en este caso, que tú abriste piquera, que todo un solo esplendoroso, que vivacidad en la colmena, las abejas ahí como locas trabajando, ¿no? Saliendo a pecorear, y luego vienen días de lluvia, claro, es que si yo incentivo, si yo excito el crecimiento de la población de las abejas, lo voy a tener que mantener en el caso de que no haya suficiente alimento fuera o condiciones para ir a trabajar fuera. Es decir, que quiero decir que esto no es que le ponga un alimento de excitación 42 días antes, 50 días antes de que comience la floración de algo. Es que si lo inicio este proceso, tengo que garantizar que durante todas las semanas de todo este recorrido yo voy a tener que ir para seguir poniendo alimento si ellas no llegan a tener una gran población con alimento fuera. Tiene una gran población sin alimento fuera, no pueden ir a por él, con lo cual devoran los recursos que hay dentro y al final colapsan la colmena. Claro, no tiene que colapsar la colmena porque ahí tengo que aparecer yo introduciendo otra vez alimento. Ya no es excitación, aquí vamos a ir a mantenimiento. Quiere decir que si hemos hecho crecer la población, la esfera de población de las colmenas, de la colmena, y no hay alimento fuera, obligatoriamente lo tengo que introducir yo dentro. No nos queda otra. Esto de forma natural no sucedería, porque ellas provocan el crecimiento de la esfera cuando hay una constante presencia de alimento extra fuera. No lo hacen con tanta previsión como nosotros. Sí, eso existe. Eso es. Gracias. Gracias a ti, Luis. Rolando Chipana López pregunta, ¿qué razas de abejas serían las recomendables para la apicultura urbana? Pues no sé, Rolando, ¿de dónde eres tú? No sé si lo puedes poner en el chat. A ver, las abejas más dóciles, depende del trato que les damos y de si están sanas, si están enfermas, no hay abejas dóciles. Las abejas más dóciles son precisamente las que tenéis en América, evidentemente quitando las africanizadas.
sacando estas de en medio. Quiere decirse que la ligústica italiana o la cárnica, que es de la zona montañosa europea hacia abajo, es decir, lo que sería los Balcanes, pero la zona baja, no se me olvidará el nombre del país este, que tiene un turismo muy potente. Bueno, no me sale la palabra. La cárnica y la ligústica. Esas dos especies de abejas, que son las que hay en Chile, las que hay en Argentina, las que hay en, digamos, de la zona pretrópico hacia abajo, tenéis abejas absolutamente dóciles. Y para arriba, pues las hibridaciones con africanizadas, pues ahí complican más las cosas. En España, pues tenemos la iberiensis, que es la tatarabuela de la abeja africana. La más terrible de las abejas, ¿no? Pues la nuestra es su tatarabuela. Así que tiene carácter y es lo que tenemos. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, yo no estoy a favor de traer especies de otros lugares aquí. O sea que yo no me voy a traer italianas aquí a España por tener abejas más dóciles para ponerlas en apicultura urbana. Lo que voy a tratar es de modelar la caja, de que hagan su propia cera, de que siempre estén ocupadas. Si las abejas están ocupadas en sus quehaceres diarios, internos y externos, no desarrollan ese carácter defensivo, no tienen preocupación porque cada una está en lo que tiene que estar, ¿no? Así que hay que trabajarlas de otra manera, siendo las tuyas propias, ¿no? Y si son africanizadas en México o en cualquier otro lugar, pues lo mismo, hay que cambiar la forma de trabajar con ellas para poder, y luego evidentemente guardar una serie de normas. Hay un decálogo en la apicultura urbana, antes he comentado pues el detalle que nunca vean a seres humanos, ¿no? No tiene que ser visible un ser humano porque puede haber complicaciones. Así que, en resumen, como yo estoy en contra del movimiento de especies y de subespecies y de linajes, cada uno tiene la que tiene. Y en base a la abeja que tiene, pues tiene que adaptar el manejo para que sea posible practicar una apicultura urbana segura con ellas. Esto no quiere decir que haya seguridad, ¿eh? Nosotros el año pasado salimos corriendo a un hotel a retirar las abejas que llevaban 1 año y medio allí tan ricamente, felices, sin molestar a nadie, sin picar a nadie, pero ese día picaron al que traía el agua, al jardinero, al director del hotel que pasaba por el pasillo, picaron a todo el mundo, así que fuimos a retirarlas. No nos queda otra. Mariano Artigas pregunta, si ponemos una colmena cerca de un campo donde usan fitosanitarios, ¿a qué distancia la tendríamos que colocar para no afectar para que no le afectaran los fitosanitarios a las abejas? Bueno, yo diría que distancia no sería tanto el tema de distancia, sino lo que sería más importante es que esté de moda otro alimento que no sea ese cultivo que tiene tóxicos. Es decir, que para las abejas, por el índice glucémico que tiene esos nectarios, ese néctar, más poderoso, con más capacidad de energía, porque además incorpora polen, porque es una flor más vistosa, recordar aquello de los colores y las formas en la lejanía, es decir, que más que la distancia a la que hay un cultivo, lo más importante es que haya algo más atrayente para las abejas que este cultivo. Si no hay nada atrayente para las abejas que este cultivo pasa a ser, digamos, prioritario para cualquier exploradora, lo mejor es irme. Tengo que preguntar qué fitosanitario ha utilizado. Por ejemplo, un herbicida como el Roundup, el glifosato, pues tiene permanencia en suelo, no se aplica. A ver, cuidado, que hay agricultores que no utilizan buenas prácticas, pero no se utiliza con suelo mojado, porque el suelo tiene que absorber rápidamente, tiene que afectar el crecimiento en raíz de las plantas, ¿no? A su salida. Pues depende del tipo de insecticida neonicotinoide, que están aquí prohibidos en Europa. Depende de la sustancia, nuestra reacción tiene que ser de una manera u otra. En el caso de los herbicidas, bastaría con limitar la salida de las abejas durante un tiempo hasta que esa sustancia esté absorbida en el suelo y contamine los alimentos que luego vamos a ingerir como seres humanos, una desgracia, ¿no? Y además nuestros procesos, digamos, endocrinos y todas estas sustancias son terriblemente malas. Pero bueno, desde el punto de vista de la abeja, podemos controlar un poco el efecto que va a causar en la colmena las abejas la presencia de esta sustancia, pues limitando su presencia mientras esta sustancia es absorbida en suelo. Pero si es un insecticida sistémico como un neonicotinoide, no tenemos nada que hacer. Las abejas encima le van a coger gusto a la nicotina y van a ir con más insistencia a ese cultivo.
Así que en ese caso me tendré que marchar. Esto es un trabajo reactivo, es decir, ¿qué hago con mis colmenas? Incluso si me las tengo que llevar, pero luego es un trabajo proactivo, es decir, bueno, pues para la próxima campaña me voy a sentar con los agricultores, vamos a convocar en el municipio una charla para que les expliquen cómo son las buenas prácticas, que les enseñen otro tipo de cultivos, menos dañinos, bueno, en fin, es un trabajo de bar, de irse al bar con los agricultores, tomarse una cerveza, decirles, oye, no con malas formas, no decirles, oye, me estás jodiendo, ¿no? Me estás aniquilando las abejas, me estás arruinando, ¿no? Explicarles. Estás utilizando sustancias, no sé si hay otra alternativa, hay que ponerse un poco como tonto, y esas sustancias me están afectando a mí, están matando a mis animales, a mi ganadería, a mis vacas, a mis ovejas. Son abejas lo que tenemos, pero da igual. Y además me están arruinando, pero diciéndolo con eso, con la cerveza en la mano, ¿no? Y entendiéndonos, porque ellos tampoco se dan cuenta del efecto que causan en nosotros. O lo minimizan, no le dan importancia, no le ponen cara. Y hablando contigo ya le ponen cara, ¿no? Y ese es un trabajo, bueno, pues a medio plazo. Trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para que no tengamos miedo a lo que echen en los cultivos cuando tenemos las abejas por allí. No sé si he contestado tu pregunta. Bueno, esas son las preguntas que hemos tenido. Ya son las 1:25, estamos bastante retrasados. Ya nos hemos pasado. Les damos las gracias a todos los que asistieron al webinar Cómo ser apicultor y cuidar las abejas y al profesor Jesús Manzano. Y hasta el próximo webinar. Os mandaremos un mensaje con el enlace a la emisión en diferido y bueno, seguimos conversando. Tenemos mucho que hacer y mucho que cambiar con pequeños gestos cada uno de nosotros para sentirnos orgullosos de lo que dejamos a los demás. Muchas gracias por participar en el webinar. Saludo. Buenas noches a todos. Jesús. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches a todos. Saludos.